Bien, buenos días. Damos comienzo a la segunda y última jornada ambiental, cuyo tema central será el de la megaminería. Todos tenemos una versión muy bien difundida desde el sistema productivista que apoya las prácticas mineras a gran escala como única opción. Debemos agregar también, como última etapa, que indique el agotamiento de recursos mineros de metales preciosos, de otros metales del impactante uso de los componentes de la sopa química que se utiliza, así como de un tema que poco o nada se habla, el de las tierras raras. Podremos discutir el concepto de desarrollo sustentable, con que se pretende legitimar en la región un nuevo régimen extractivista. Estos serán algunos de los temas que nuestro orador principal hará referencia. Hoy nos visita alguien que impulsó el Frente Antinuclear Chubut, participa del CEPA, Sistemas Ecológicos Patagónicos, es miembro del RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista, de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas, UAP, Unión de Asambleas Patagónicas, militó contra las operaciones de Meridian Gold en la ciudad de Esquel y ha escrito Vienen por el oro, vienen por todo, un libro en el que se describe con detalles el entramado de política, corrupción, contaminación y poder que respira a la sombra del negocio minero, además de participar de la mayoría de los documentales realizados para condenar la extracción megaminera. Con nosotros, el señor Javier Rodríguez Pardo. Bien, hola. Esperemos que llegue un poco hasta ahí. Para mí es muy grato, nunca, no solo nos negamos, sino que nunca omitimos estar presentes en un sitio donde haya 2, 3 o más alumnos, porque esa fue la única forma que impedimos que hoy, por ejemplo, en la Patagonia, en América Latina, no haya un basurero nuclear. Son muchas. Hay un libro que hemos escrito con unos compañeros allí en el sur que habla de la Patagonia de pie. Son 14 historias, 14 epopeyas, 14 hechos que nos movilizaron para impedir de pronto la depredación vitícola o la destrucción de la masa boscosa nativa en la Patagonia. La lenga, por ejemplo, que es el paradigma de las altas cuencas hídricas, nos tuvimos que movilizar con eso. Pero hicimos muchísimas movilizaciones. Cuando nos querían cambiar deuda externa por ecología, cuando de pronto los pueblos originarios son trasladados, perseguidos o golpeados porque antes se los dejaba en aquellos lugares medios escondidos, apartados, ignorados, y hoy resulta que ahí aparecen minerales o estos bienes comunes que nosotros llamamos. Entonces esos sitios tienen importancia y vuelta nuevamente a perseguirlos, a trasladarlos, a irradiarlos de esos lugares. La lucha nuestra no termina nunca. Uno dirá, bueno, pero ¿en qué momento el hombre adquiere conciencia, este tipo de conciencia, para defender un planeta, para defenderse a sí mismo, para defender el futuro de lo que se viene, que además es bastante impredecible, tal como están los hechos? El tema, para mí, cuando hoy mencionó reciencito el tema de Gastre, el tema de Chubut, es emblemático, porque en salones como estos recorrimos todo. No hay una sola escuela de la provincia de Chubut, en el norte de Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, que en algún momento no hayamos estado presentes discutiendo, debatiendo esto y generando en el año 86 y 10 años después, en el 96, la mayor marcha que se conozca en la historia de la Patagonia, a punto tal que hoy, cuando los académicos le piden a los chicos monografías, eligen fácilmente entre 3 posibles. Una de ellas es Gastre,
la lucha contra el basurero nuclear que querían instalar en la Patagonia. Otra es los hechos trágicos de la Patagonia rebelde, que ustedes ya conocen y que seguramente ya habrán tratado también aquí. Y el tercer caso más reciente, el que se produjo en el 2003, cuando el pueblo de Esquel votó en las urnas y le dijo que no a la megaminería metalífera a cielo abierto. Eso fue el primer plebiscito, el segundo en América Latina, pero para nosotros es vital. Fue vital plebiscitar, que el pueblo dijera si quiere o no quiere una planta de explotación como la que pensaban hacer en el cordón Esquel. Fíjense ustedes, pasaron ¿cuántos años del año 86? Hará cosa de 4 días atrás, no más, me invitan en la legislatura de la capital federal a recibir, fíjense ustedes, a recibir nada menos que a sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima. Eran 6 habitantes que en aquel momento eran jóvenes, japoneses que vivían en Hiroshima, y a las 8:15 de un día de este mes, en el 45, arrojan esa bomba atómica sobre Hiroshima. Desde ese momento ya hay residuos radioactivos en el país, en el Japón, pero ya había residuos radioactivos en el planeta. Desde el mismo momento que se hicieron las primeras explosiones en Nevada, en Estados Unidos, para ver cómo resultaba la experiencia de la bomba atómica. Fíjense, desde esa época a la fecha no hay repositorio de desechos radioactivos de alta actividad en el mundo. El primero nos lo querían colocar a nosotros. ¿Dónde? En la Patagonia, en Chubut, en un lugar ignoto, se llamaba Gastre, muy pequeñito, de muy pocas familias, de origen mapuche mayormente, en la meseta patagónica. Le dijimos que no, nos pusimos de pie, y recuerdo que un invierno, tal vez el más crudo, o uno de los más crudos, nosotros llamamos a la marcha el Día del Padre, que era el tercer domingo, en aquel momento de junio del 96. Y el gobernador nos pide que en lugar de hacerla el domingo, esa marcha se hiciera un lunes, para que los chicos pudieran estar con sus padres. La verdad que francamente nos quedamos sin vehículos, no había forma de transportar esa multitud que a las 4 de la mañana, con un frío impresionante, imagínense ustedes en invierno en la Patagonia, recorrer la meseta con los vidrios de más de algún colectivo y micros y autos particulares rotos, porque la piedra así lo hacía al rodar semejante cantidad de vehículos. Yo debo contar esto, porque esa epopeya la hicieron chicos como ustedes. Por eso yo los comprometo a que tomen en serio firmemente estas luchas. Yo recuerdo que en aquel momento los chicos lo único que pedían era un sistema de comunicarse entre los micros. Nos habíamos reunido entre LEU una semana antes para ver cómo organizábamos semejante marcha. Toda la Patagonia, la sentada en Gastre. Imagínense, del resto de toda la Patagonia, hacer esa marcha hacia ese lugar, con todas las cámaras de televisión. No faltó canal de televisión, no faltó ni la BBC de Londres, ningún canal extranjero, estaban todos ahí. Les llamaba la atención que en un lugar como ese se movilizaran en esas condiciones miles de personas para decirle que no al primer basurero de desechos radioactivos de alta actividad, que algún día explicaremos, vendré expresamente, no es motivo de la charla de hoy, pero algún día explicaremos qué es esto de repositorio de desechos radioactivos de alta actividad. Lo vamos a explicar en detenimiento en otro momento. Pero lo importante es que esa movilización y que esas luchas impidieron que hoy en Argentina no haya un basurero nuclear. Pero no lo hay en el mundo. Al día de hoy no existe en el planeta. Desde aquella época, desde aquel instante en que se arrojaron las 2 primeras bombas atómicas, y que ya dije bien claro
ya había residuos radioactivos en el mundo. Hiroshima y Nagasaki. Pero después vino Chernobyl, después vinieron muchas de las cosas que seguramente ustedes habrán tratado en este espacio. ¿Por qué hago esta introducción? Porque la única forma de impedir, la única forma de paralizar cualquier actividad que ponga en duda la salud y la existencia normal o el desarrollo normal de habitantes y de planeta es el debate, es la discusión, es este tipo de reunión. Digamos que cuando nosotros hacemos estas charlas en el interior, inmediatamente en aquel momento ya estamos consolidando una asamblea. Esto sería una asamblea. La película que vamos a ver son 13 minutos, más no. Yo la suelo pasar. Al principio nosotros teníamos un material un poco más largo, también didáctico, pero yo creo que estos 13 minutos los vamos a explicar de la siguiente forma. Por ahí ustedes ya vieron algo de esta película, no lo sé, pero sí es importante que sepan que esta película no tiene explicación, no tiene texto, en consecuencia tenemos que decir de qué tratan estas imágenes. Hay 4 cositas que sí yo creo, voy a hacer silencio cuando se pase la película, que es necesario que ustedes presten atención. En el primer lugar, el primer momento es un camino a 6.000 metros de altura, después el camino baja a 4.500 hasta la planta donde está la minera. Después vamos a explicar qué es esta minería. Esto ocurre en San Juan, esto ocurre en un lugar llamado Biosfera de San Guillermo, tiene estatus de la UNESCO, hay muchísima vicuña, que esa es la razón fundamental, casi mágica, de que a 4.500 haya humedales, haya vegas, donde van a brevar, a comer y a beber estos animales y tantos otros, porque hay una biodiversidad muy interesante a esa altura, fíjense, donde prácticamente el viento helado, la nieve, es decir, todo ese clima haría casi inviable la posibilidad de vida. Sin embargo, hay una riqueza de biodiversidad inmensa. Ahí es donde aparece Barrick Gold, una empresa minera canadiense, y aparece con un tratado binacional argentino-chileno, que son 4.441 kilómetros de frontera que nos separan con Chile, y a lo largo de esos 4.441 kilómetros longitudinales, 150 kilómetros de cada lado le pertenecen a las transnacionales mineras que denuncian la existencia de mineral. La ley que consiguieron les permite adueñarse de esos territorios. Por eso nosotros decimos que la cordillera de los Andes no es más argentina y no es más chilena, mientras haya una empresa transnacional que diga y que declare la propiedad, la potestad de saber que ahí hay minerales y que esos minerales los ha declarado. Esta película trata de ese sitio. Van a ver al principio cómo se destruye un glaciar. Nos han negado varias veces esto. Bueno, acá ustedes van a ver un glaciar llamado Conconta o glaciar de Vallejo. Tiene esos dos nombres de un ciudadano de ahí que recorrían esos lugares y pasaban frecuentemente a Chile. Después van a ver al final de estos 12 minutos, de estos 13 minutos, cómo se degradaron 4 glaciares. Esto es muy importante que se sepa. Nosotros conseguimos con nuestras luchas una ley de protección de glaciares y área periglaciar. Nunca mencionen que esta ley es solamente de glaciares. Glaciares y área periglaciar. Ellos no tenían ningún problema en decir, bueno, no vamos a tocar los glaciares, reconocemos que son glaciares. Estas empresas al principio no denunciaban la existencia de glaciares. Decían que eran cuerpos de hielo de 10-20 años de antigüedad. Esto es otro de los datos importantes que ustedes pueden ver en este material, cortito. Fíjense qué corto es el material y cuántas cosas va a decir. Después hay algo que es muy interesante. Para nosotros, esta megaminería metalífera usa 2 insumos que las empresas no los consideran insumos. Ni el agua, ni la energía. Nosotros dijimos allá en el 2003, 2002, 2003, que una de estas empresas, cualquiera fuere, no menos de 1.000 litros de agua por segundo. Entonces siempre cuando yo digo 1.000 litros de agua, 1 metro cúbico de agua por segundo, calculen el tanque de agua de su casa ahí arriba. Lo que consumen
con ese tanque de 500 litros o 2 de 500 litros, toda una familia. Y piensen que cada vez que uno hace esto y pasa un segundo, se van 1000 litros. Y esto ocurre las 24 horas del día. No menos de 1000 litros de agua por segundo. Bueno, las mineras no lo consideran insumo porque no pagan el agua. Y usan todas las que quieren ahí arriba, con perforaciones, desviando arroyos, ríos. Esto es muy importante. Este es el ABC de nuestra lucha. El por qué nos levantamos y el por qué se levantan las comunidades. Y el otro es la energía. Imagínense ustedes que yo vuelo una montaña, como la van a ver aquí ahora. Tengo que triturar la roca como harina. En el caso de Esquel era como harina, 2 micras. Normalmente es del tamaño de una pulgada. Y se apila esa roca. Y se le arroja una sopa química, reactivos para atrapar el mineral. Ven, cianuro de sodio, cuando yo tengo que atrapar oro y plata. Pero tengo que meterle ácido sulfúrico, ya no me sirve el cianuro de sodio cuando necesito el cobre o el uranio. Ahí va ácido sulfúrico. Por eso nosotros hablamos de sopa química, porque son muchos los reactivos que operan ahí arriba. Esto es vital que se entienda, esto es vital que se sepa, porque si no, la pregunta que ustedes me van a hacer, y siempre nos hacen a nosotros, y nos adelantamos a que nos la hagan, es que este micrófono, este edificio, estos elementos que están aquí, provienen de, menos la madera, yo creo que todo lo que hay aquí proviene de la minería, incluyendo las sillas en las que están sentados. Entonces, si yo voy a combatir la minería, tengo que explicar qué tipo de minería es la que combato, qué es lo que no quiero que se siga haciendo como actividad extractiva, y dónde está el daño y el impacto que genera esto en las comunidades, en los suelos y en los territorios. Nosotros al principio a esta minería le decíamos claramente, contaminación, porque ahí arriba se contamina, y saqueo, porque aquí no deja nada. Han logrado un paquete de leyes en los 90, donde prácticamente aquí no queda un solo gramo de mineral. Pero nos faltaba algo más, que lo vimos con el tiempo, que no lo sabíamos, que lo descubrimos en los territorios. Y era la gente que abandonaba el lugar buscando otros sitios donde plantar sus legumbres, donde hacer su vida, donde desarrollar su actividad. Y esto es lo importante. Esa diáspora que genera esta minería a nosotros nos hizo hablar de estos 3 ejes. Contaminación y saqueo, pero también destrucción de los territorios. En esta película que van a ver ahora hay una parte muy interesante. Nosotros hemos elegido con estos chicos que son sanjuaninos de Inti Chutec, una organización ecológica sanjuanina, ellos metieron imágenes que les aportaron muchísimos trabajadores de la planta, porque es difícil tener acceso a este lugar. Estos trabajadores, estas imágenes que ustedes ven, son de trabajadores de la planta que ya no están trabajando. Más de uno fue despedido. Yo en el libro, vienen por el oro, vienen por todo, lo menciono. Menciono a Freddy, que fue tal vez uno de los primeros en el año 2000, contratado por Barry Gold, al primero que entrevisté y que además fue motivo de muchísimos temas y reportajes en los lugares más destacados. Ha sido perseguido, él y tantos otros. Trabajaron en la planta y bueno, tuvieron que dejar. Pero ese material forma parte de mucho de esto que ustedes van a ver ahora. ¿Y por qué pusimos esa cantidad tan grande de explosiones? Para que ustedes vean, para que el espectador vea que no es la misma explosión enfocada de distintos ángulos, sino que no existen las implosiones que ellos nos habían anunciado, sino que son explosiones donde el polvo en suspensión es el primer contaminante fatal que padecen los pueblos, las poblaciones aledañas, muchos kilómetros, mucho más allá de donde se produce la actividad extractiva. Porque esto hay que decirlo claramente, la cordillera de los Andes no es que esté mal, pero tiene mucho plomo, mucho mercurio, mucho arsénico. Este último es un metaloide, no es un metal pesado como los primeros, y como el uranio, que también hay mucho, pero tiene mucho plomo y mucho mercurio. De hecho, en este lugar se explota oro, plata y también mercurio, molibdeno, renio, metales, muchos metales riquísimos, críticos y estratégicos que se llevan. Y cuando se hace una explosión, esto que yo les estoy contando, la explosión
no elige, me llevo el oro o me llevo la plata y dejo el plomo. Es más, piensen ustedes que, yo creo que ya lo habrán estudiado seguramente, pero donde hay plata siempre hay plomo. Y lo que quieren llevarse es el metal rico. Y el plomo también aparece en ese polvo de suspensión. Y esto es muy importante. Hay unas películas muy interesantes que yo les recomiendo, que ustedes tienen que seguir a través de internet, de Abrapampa, en el norte, en Jujuy, donde los chicos hoy, todos los chicos de Abrapampa, tienen plomo en la sangre, producto de la actividad promiscua que se hizo de estas actividades mineras. Hay una planta que se llama Metal Huasi, que hemos visitado nosotros y que ha hecho estragos. De manera que los pongo en antecedentes de estos hechos que hay que prestar atención. ¿Y cuál es la otra parte que es importante de la película? Ahí arriba ustedes van a ver unos equipos de bombeo. Las empresas mineras dicen que usan 70 litros, 75 litros, 150 litros de agua por segundo. Caramba, yo les estoy diciendo ahora que son 1000 litros de agua por segundo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo demuestro yo que yo tengo razón? En estas filmaciones ustedes van a ver equipos de bombeo ahí arriba de más de 2000 litros de agua por segundo. Así que para nosotros es la prueba vital, por un lado eso, y por otro, y hay que tenerlo en cuenta, los ductos, que no son mangueras de riego, como quien tiene una chacra y tiene que regarla con una manguerita. Van a haber ductos enormes, verdaderos acueductos que transportan el agua para poder hacer la lixiviación de estos metales. Bueno, vamos a verlo.